It's raining, it's pouring, the old man is snoring. He went to bed and bumped his head, couldn't get up in the morning. Yesterday's Histories. Cualquiera que no supiera lo que estaba pasando diría que aquel muerto estaba enfurecido y que al mismo tiempo gritaba de dolor y desconsuelo. Fue realmente muy estremecedor. Patricia palideció y me miró aterrada. Vi que había quedado muy conmocionada, por lo que decidí darle un descanso y terminar el trabajo yo misma. Terminé de aspirar la tráquea, lo maquillé y lo vestí. Las dos habíamos quedado en silencio en la morgue. No se escuchaba más que nuestros ruidos al ir y venir. Aquel incidente nos había dejado muy afectadas. Soy profesional, pero tengo sentimientos, y escuchar a aquel muchacho gritar de aquella manera, como quejándose por lo que le estábamos haciendo, no son cosas que ponen de humor a uno. Ya no quedaba mucho trabajo por hacer, así que fuimos a nuestra sala de descanso, que está pegada a la sala de autopsias. Ahí hay un televisor, una mesa para comer y un par de camas. Quisimos ver algo en la tele, pero no había nada, y estábamos muy cansadas, así que decidimos dormir. Debían ser las 2 de la mañana y aún faltaban 4 horas para la finalización de nuestro turno. Sé que a muchos les resultará extraño eso, y de hecho mis conocidos me dicen que jamás podrían dormir al lado de un cuarto en donde hay cadáveres. Pero las guardias aquí son largas y duran 24 horas, y el cansancio termina por ganar. Además, apagamos la luz, el televisor y nos acostamos. La morgue estaba envuelta en un silencio absoluto. Yo me tapé porque hacía frío, cerré los ojos y creo que me dormí enseguida porque al rato estaba soñando. Pasaron no más de 15 minutos cuando sentí que una mano me sacudía por el hombro. Me desperté toda sobresaltada cuando abro los ojos y veo que mi compañera me miraba. Tenía los ojos desorbitados, la piel pálida, macilenta, como la de los muertos. Me asusté muchísimo al verla así. Le pregunté, ¿qué es lo que está pasando? Y ella, tapándome la boca, me dice en un susurro, «Shh, ¿escuchaste eso? Escúchalo, por favor». Y yo, asustada más no poder, me puse a escuchar, pero no había nada, solo los ruidos propios de la morgue, los tic-tic de unas canillas que gotean, el ruido del viento contra la ventana. Le estoy por decir que no hay nada raro, que quizás solo estaba soñando, cuando de repente también lo escuché. Y créanme, por favor créanme, sentí el miedo más horrible de mi vida, algo que me paralizó y me dieron ganas de vomitar, porque desde el otro lado del cuarto, desde la sala blanca, se escuchó un grito. Ese grito me puso la piel de gallina. Nos quedamos las dos, Patricia y yo, escuchando ese grito horrible, ese grito que sonaba exactamente igual al que había soltado el cadáver unas horas atrás. Nos abrazamos entre las dos, sin poder hacer nada más. Fue un momento realmente aterrador. Por un momento pensé que iba a volverme loca. Entonces el grito se fue apagando de poco, hasta que hubo un silencio del otro lado. Patricia me miró buscando explicación, pero yo no sabía qué decirle. Sin embargo, intentando conservar las apariencias, yo iba a decirle alguna mentira para calmarla, cuando de repente empezamos a escuchar otra cosa, algo peor, el ruido de la camilla al moverse, y después escuchamos pasos, pies descalzos que iban de un lado a otro,
moviéndose con lentitud. Nosotras estábamos paralizadas, acurrucadas ambas sobre la cama, y solo podíamos escuchar cómo esos pasos se acercaban a la puerta. A último momento, y sacando quién sabe de dónde las fuerzas necesarias, me acerqué a la puerta y con mucho cuidado, muchísimo cuidado de no hacer ruido, puse la traba de acero. Luego, en puntas, de pie, regresé a la cama y volví a abrazar a Patricia. Mi compañera temblaba sin control. «¿Qué está pasando?», volvió a susurrar. Su voz de repente se entrecortó. Sus ojos se humedecieron por el miedo. Alguien golpeaba a la puerta. Parecían los ruidos de un tambor. Patricia se echó a llorar y yo le tapé instintivamente la boca. Miré el celular que había dejado sobre la mesa. Estaba a unos 2 metros. Se veía tan lejos. Había quedado paralizada. Me resultaría imposible llegar a él. El horrible grito se repitió, esta vez tan cerca que retumbó contra la puerta cerrada. Patricia volvió a mirarme. Su rostro estaba desencajado. Parecía el de un muñeco al que han apretado la cabeza hasta casi reventarle la piel de plástico. «Es el muerto, ¿verdad?», susurró. En respuesta, solo atiné a mover la cabeza de un lado a otro. «Nos está buscando a nosotras, ¿verdad?», insistió mi compañera. Y esa sola mención, la de que un cadáver embalsamado nos buscaba para quién sabe qué cosa, parado sobre sus piernas duras y golpeando la puerta con todas sus fuerzas, me produjo un enorme estremecimiento. Volví a negar con la cabeza. Los golpes recrudecían ahora. Parecía que la puerta no resistiría mucho y en cualquier momento se vendría abajo. «¿Crees que tenga algo que ver con esto?», volvió a decir mi compañera, y del bolsillo de su bata sacó algo que brilló en la semioscuridad. «¿De dónde has sacado eso?», le dije horrorizada. «Lo tenía el muchacho en uno de sus tobillos. Pensé que si lo tomaba nadie lo notaría», y se echó a llorar, sacudiéndose horrorizada. Le dije: «Eres una idiota», y le arrebaté el objeto de las manos. Entonces lo arrojé por debajo de la puerta. Los golpes se detuvieron y se escuchó un ruido, un susurro como de huesos que se movían, un leve tintineo, y luego los pasos se alejaron. Se escuchó el ruido de la plancha que crujía y luego el más absoluto y terrible silencio. Nos quedamos el resto de la noche en la sala, acurrucadas contra la pared opuesta a la puerta, sin atrevernos a salir. Teníamos miedo de que aquel grito volviera a escucharse, pero por fortuna no fue así. Cuando finalmente el turno terminó, llegaron los embalsamadores de reemplazo que intentaron abrir la puerta, pero no pudieron porque estaba aún con la traba de acero. Solo al tercer o cuarto intento lograron derribarla. Nos miraron azorados y preguntaron: «¿Qué hacen aquí?», ¿por qué no respondían? Y nosotras no pudimos decir nada. Las palabras habían abandonado nuestro cuerpo. Temblábamos de pies a cabeza. Sin responder a las preguntas de nuestros extrañados colegas, nos cambiamos sin decir aún nada y nos fuimos. Sin embargo, antes de irme, miré hacia la plancha y el muchacho estaba ahí, tal cual lo habíamos dejado, exactamente en la misma posición. Salí de la morgue con las piernas desfallecientes, llegué a mi casa, me bañé y luego me acosté. Al terminar el turno de noche, siempre cerraba las persianas para dormir mejor, pero ese día las dejé abiertas de par en par,
para que entrara toda la luz del sol posible. Lógicamente no dormí nada. Al mediodía me levanté, me cociné algo y me senté en la cocina sin hacer nada, hasta que de repente mi cuerpo comenzó a temblar y lloré sin parar durante media hora o más. Estuve a punto de arrancarme los pelos. Pensé que enloquecería ahí mismo, pero luego todo terminó. Logré calmarme y me tomé unos tragos. Al día siguiente volví a la morgue. Patricia no volvió. Sabía que la denunciaría por lo que había hecho, ya que había cometido uno de los peores pecados que puede cometer un profesional embalsamador. No volví a verla nunca más. No se me ocurre alguna explicación racional para lo que ocurrió. La verdad me gustaría tenerla. A veces pienso mucho en eso. Me pregunto cuántas cosas no sabemos de esta vida. Al día siguiente de los hechos, fui al funeral del muchacho en la capilla de la ciudad. Tenía que hacerlo, ya que de lo contrario jamás volvería a dormir. Yo me acerqué al cajón y con disimulo abrí la tapa y le descubrí la pierna. El colgante estaba ahí en uno de sus tobillos, porque era eso lo que Patricia le había robado al cadáver aquella noche. Un colgante de plata sujeto con una pequeña cadena a sus tobillos. Vi que el colgante tenía una pequeña inscripción sobre la superficie de plata que decía: para Sergio, de parte de mamá y papá, te amamos, hijo. Volví a cerrar la tapa del ataúd y me fui. Aunque antes de salir de la capilla, pedí perdón al muchacho en nombre de Patricia por lo que habíamos hecho. Esta es una historia más de Yesterday's Histories. Síguenos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube y no te pierdas ninguna de nuestras historias. Recuerda que esto es simple entretenimiento. Los muertos, muertos están. El enemigo es quien se mueve para sugestionarnos y hacernos ver y oír cosas. Reza 5 Padres Nuestros antes de dormir.